Hola mis hermanos, al fin nos tocó nuestro martes para poder compartir un poco de la palabra. Quizás no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero sí tenemos esta instancia que es a través de las redes sociales, online, WhatsApp, de compartir juntas. Así que el día de hoy me ha tocado la gran misión de poder compartir con ustedes un mensaje. Y para eso quiero contarles que a mi palabra le puse un título que en estos momentos va a estar no, aquí, ahí va a estar apareciendo, sí, el título de esta palabra. Y el título de la palabra es No tengo temor, tú tienes el control. Si a lo mejor a usted se le viene a la mente alguna canción, es mera coincidencia, porque no tiene nada que ver con una canción. La verdad es que sí, le copié la canción. Pero bueno, no tengo temor, tú tienes el control. Y lo primero que yo quiero preguntarles es si ustedes alguna vez han sentido temor. ¿Las escucho? Sí. Bueno, si lo pensamos, yo creo que cada una de nosotras en algún momento hemos sentido temor por diferentes situaciones. A lo mejor de salud, temor por la economía, por problemas familiares, no sé, tantas circunstancias que a veces nos hacen sentir miedo, angustia, temor. Y para las que me conocen, yo soy fanática de Don Google y adivinen, busqué lo que significaba temor en Google. Y quiero leerles lo que dice. El temor significa lo siguiente: miedo a que suceda algo o vuelva a ocurrir. O sea, a veces tenemos ese miedo de que pueda pasarnos algo o algo que ya nos pasó, que nos pueda volver a suceder. Eso, en resumidas cuentas, es lo que significa temor. Y yo sé que cada una de ustedes sabe que tiene al Señor en sus vidas, que si estamos con Él no debiésemos sentir miedo o temor, pero muchas veces lo sentimos. Y yo creo que es sumamente válido sentir muchas veces temor, sentir miedo, pero saber que el Señor siempre tiene el control de todas las situaciones. Y para eso tengo un despacho desde la Florida que nos estará compartiendo los versículos que vamos a leer. Hola, muy buenas noches, mis amadas hermanas, las saludo en el nombre del Señor. Las invito a escuchar la palabra de esta noche que se encuentra en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 13, y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moirac, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gracias, Enilce, por ese despacho, por compartir la palabra. Como pudieron ver, hoy día vamos a compartir la palabra que está ahí en Génesis 22, desde el 1. Y quiero partir, no sé si usted tomó atención cuando empieza el versículo, dice que el Señor probó a Abraham. Y muchas veces nosotros como que tendemos a decir algunas palabras repetitivas que aprendemos, que decimos, no, el Señor permite situaciones, el Señor a veces nos pone a prueba. Y a veces no comprendemos que efectivamente es así, realmente es así. El Señor a veces permite que pasen situaciones en nuestras vidas, el Señor permite que pasemos por pruebas, pero también el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe cómo podemos reaccionar y sabe que le tenemos a Él y que podemos acudir a Él. Y así fue con Abraham. Dice su palabra que el Señor probó a Abraham y dice que el Señor también le conocía, así como le conoce a usted, como me conoce a mí. Y sabe que el Señor pone esta prueba en la vida de Abraham, pidiéndole algo que era tan anhelado, tan deseado, que era su hijo. Un hijo que si uno mira para atrás, era una situación imposible en su vejez tener un hijo, pero Dios le había prometido a Abraham. Imagínense algo que Dios había cumplido en su vida y que después se lo estaba pidiendo para entregarlo en sacrificio. Entonces yo pensaba en ese momento cuando el Señor pone esta prueba en la vida de Abraham. La palabra no lo menciona, pero yo creo que como padre a lo mejor en algún momento él tiene que haber sentido algún momento quizás de angustia, de temor. Pero también en el corazón de Abraham primero estaba la confianza, pero plena y totalmente en el Señor. Y podemos ver en su palabra que dice que una vez que Dios le da estas indicaciones, dice que al otro día él se alistó, empezó a ordenar sus cosas y no hubo un titubeo de él, la palabra no lo menciona, sino que él se prepara para cumplir lo que el Señor le estaba ordenando, a pesar de lo difícil que era para él tener que enfrentar esta situación. Dios le había escogido y Dios había hecho tantas cosas en su vida que yo creo que para Abraham era imposible no atender a su llamado. Y si lo pensamos en nuestras vidas, el Señor ha hecho tantos milagros, el Señor nos ha sostenido tantas veces, el Señor nos ha levantado tantas veces, el Señor ha sido fiel con tu vida, con mi vida, con nuestra familia, que a veces efectivamente Él permite que pasemos por situaciones de dificultad en diferentes ámbitos. Y podemos ver en el 22:4, voy a leerlo de nuevo, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo cuando leía esta parte, yo creo que Abraham tenía tal convicción de que el Señor no le iba a dejar, que no le iba a dejar solo, que él le dice a sus sirvientes: ustedes espérenme aquí, yo voy a subir con el muchacho, o sea con su hijo, y dice que iremos a adorar y volveremos. Y si usted piensa en esa parte de volveremos, imagínense, en el corazón de Abraham estaba esa convicción de que él iba a volver, pero no solo a volver con su hijo. O sea, en su corazón estaba ese anhelo, y el Señor conocía su corazón, conocía lo que había en él. Y más aún dice, adoraremos. Imagínese usted cuánto nos cuesta
en los momentos que estamos en prueba, en los momentos que estamos con dificultad, nos cuesta muchas veces adorar al Señor. Y con esto no digo solamente cantar y alabar, adorar, buscarle cuando estamos con tristeza, con dificultades, nos cuesta más leer la palabra, nos cuesta más buscarle al Señor. Pero dice acá que Abraham en esta circunstancia le dice a su siervo, espéreme que yo iré a adorar. Amén. Y si lo piensan, cuando yo les comentaba del título, dice, no tengo temor, tú tienes el control. Y cuando yo escuchaba la alabanza, porque la copié de la alabanza, el título, pensaba en la vida de Abraham. Y pensaba que él podía en ese momento decir, no tengo temor, Señor, yo reconozco que tú tienes el control. Esa era la convicción de Abraham. Y eso es la convicción que tenemos que tener todas. En momentos que nos veamos con angustia, decir, no tengo temor, yo sé que tú tienes el control. Después de esto, además de la difícil situación y circunstancia que estaba pasando Abraham como padre, además su hijo le pregunta, bueno papá, estamos acá, vamos a subir, vamos a hacer un sacrificio para el Señor, pero miraba ahí, no veo el cordero que vamos a sacrificar. Entonces yo creo que su hijo ya empezó así como a preguntarse qué está pasando. O sea, voy con mi papá, vamos a hacer un holocausto, pero no está el cordero, no está lo que vamos a sacrificar y entregar para Dios. Y es más, él le dice, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero no está el cordero. Entonces, veamos lo que dice el 22:8. Dice el 22:8, y respondió Abraham, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, ante la pregunta de su hijo, yo creo que si a mí me hubiese preguntado, me hubiese puesto nerviosa, hubiese titubeado, no sé. Pero Abraham le dice, tranquilo hijo, Dios proveerá. Dios será el que tendrá el control. Y en esta misma alabanza que la tocamos en nuestra iglesia, donde el Ministerio de Alabanza siempre nos ministra, hay una parte de la alabanza que dice, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y pensaba en Abraham, cuando le dice a su hijo, Dios proveerá. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. Dios tiene el control. No tengo temor, Dios tiene el control. No me falta nada porque te tengo a ti. Si lo piensa, muchas veces cuando estamos alabando, no comprendemos realmente el poder que hay en la alabanza y en las letras, porque usted está declarando. Y así es lo que yo quería compartirles en esta tarde. Entonces, ¿qué le dice Abraham a su hijo? Tranquilo, Dios va a proveer. Después, ¿qué significa cuando tengo temor de Dios? Porque también hablamos de ese concepto. Cuando yo digo, yo tengo temor de Dios. Y tener temor de Dios no significa que me da miedo Dios, que me va a castigar, que me va a hacer algo. Sino, al contrario, tiene otro significado y es que tengo respeto. Sigo su voluntad y si lo pensamos, Abraham respetaba a Dios, amaba a Dios y cumplía y seguía su voluntad. Pero no por miedo, porque le amaba. En Juan 14:27, en la parte B, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Dice el Señor, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. No te angusties, no te preocupes, no tengas miedo. Y dice, volviendo a la palabra de Abraham, que al momento
cuando Abraham iba a entregar en sacrificio a su hijo, lo había atado, lo había amarrado, ¿cierto? Lo que habíamos leído anteriormente. Dice que el 11, entonces el ángel de Jehová le dio a voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Si lo pensamos, Dios tenía el total control. Y a veces incluso en nuestras oraciones le decimos, Señor, toma tú el control. Pero Dios siempre tiene el control, siempre, siempre. Dios nunca pierde el control de la situación. Somos nosotros muchas veces quienes nos debilitamos en la fe, en la esperanza en Él. Y nos cuesta ser como Abraham, no tener temor y reconocer que el Señor tiene el control ante toda la situación. Dios proveerá, Dios proveyó de un cordero para poder entregar en ofrenda en el holocausto. Y pensaba también en la parte de la alabanza, dice Dios de lo imposible. Dios había hecho lo imposible en la vida de Abraham. Le había dado un hijo en su vejez. Si miramos atrás también, la misma Sara se había reído diciendo, pero ¿cómo mi vejez voy a tener un hijo? Pero era la promesa que Dios había hecho en su vida. Dios de lo imposible, no tengo temor, tú tienes el control, no me falta nada, yo te tengo a ti. Y el día de hoy, en esta tarde, quiero dejarles eso, mi hermana. Si usted está pasando por alguna situación difícil, ya como país estamos pasando en una situación difícil, pero a lo mejor usted en lo personal, en lo familiar, en lo emocional, en la salud, en lo económico, no sé qué circunstancia puede estar pasando ahora o venga de atrás pasando, que podamos en esta tarde reconocer que Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control de nuestras vidas, que aún en momentos de dificultad, que aún en momentos que estemos pasando por tormentas, nuestro corazón pueda estar en Dios, confiando de que Él siempre estará atentos para responder a nuestras vidas, porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Les dejo en un despacho desde la cisterna con mi hermana Marcelita. Adelante, mi hermana Marcela, y ella le estará bendiciendo con una hermosa oración. Muchos cariños a todos, muchos cariños a sus familias, y les extrañamos y les amamos a todas en el Señor. Un beso grande. Hola, amadas hermanas, las saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlas por este medio que tenemos cada 15 días de juntarnos, de unirnos por nuestro ministerio de mujeres. Que no nos perdamos y sigamos llenándonos del Espíritu de nuestro Señor. Quiero invitarle en este momento para que podamos orar, y cada una donde se sienta más cómoda, en su sillón, en su mesa, en su cocina, y me acompañen en esta oración. Padre amado, bendito eres, Señor, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotras, porque, Señor, tú eres nuestro guía de vida, Señor, y por ende confiamos en ti, Señor, de que tú estás controlando nuestras vidas. Tú solamente no nos cubres a nosotros, sino que también cubres a nuestra familia. Tú proteges el alrededor de nuestro hogar, Señor. Tú nos das trabajo, nos das fortaleza. Nos guías y nos bendices día a día, Señor. Tenemos una búsqueda constante de ti, mi Señor, y estamos agradecidas de conocerte, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para seguir caminando, mi Señor, en tus caminos, Señor, que están complicados, Señor, pero estamos en fe que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén, amén. Hermanas, las saludo y les doy bendiciones a ustedes y a su familia, echándolas mucho de menos y esperando vernos luego y fortalecidas siempre en el Señor. Que el Señor nos guíe día a día, nos llene de su amor y de su paz, de su fortaleza.
Las saludo, mis hermanas, y me despido de ustedes hasta que nos podamos abrazar nuevamente en nuestra iglesia. Amén. Adiós, hermanos. Porque te tengo a ti.